Tauro, la luna nueva de este martes 14 te corresponde en la casa 3. ¿Qué pasa? ¿Qué dice una luna allí? ¿A qué nos invita? ¿A qué nos está convocando? Es una excelente oportunidad para que Tauro siembre. Esto de lunas nuevas es igual a sembrar. Proyectos, proyectos de vida, no solamente de trabajo, no solamente de dinero, sino proyectos que tengan que ver también en la actividad que ustedes hacen de manera cotidiana. El mundo 3 o la casa 3 para Tauro es como las ideas de lo que puedo llegar a aterrizar. Yo diría que la casa 3 es una de las más importantes porque es la que sigue después de la casa 2, en este caso suya, taurina, y Tauro no tiene sentido si no aterriza. Tauro es un signo que necesita ver para creer. Tauro es un signo que requiere de conectarse mucho, no solamente con el mundo emocional, sino con el mundo de los valores. Valorar lo que hacen y que el mundo valore lo que ellos están haciendo. Entonces, esta luna en la casa 3 para ustedes este martes 14 es una invitación a que ustedes revisen muchas áreas del pensamiento, muchas áreas de proyectos. Sería genial, por ejemplo, tratándose de que la luna se está dando en la casa 3 en el signo de Cáncer, y al mismo tiempo Marte está en Géminis haciendo un trabajo importante en la casa de ustedes. Eso es como tener los planos o estar hablando con el arquitecto y decirle al arquitecto cómo quiero que me quede el baño. Eso sería una luna nueva en casa 3, justamente para ustedes, como diseñar el plan de vida. En la casa 3 es cuando nos ponemos a pensar y a diseñar y a decir, bueno, ¿cómo quiero yo que sea mi vida? ¿Cómo quiero yo relacionarme? ¿O cómo quiero yo estar mucho más conectado, en este caso, con lo que están haciendo? Creo que Tauro es un signo que ahora la vida lo pone a que active mucho el pensamiento mental, a que active mucho el pensamiento crítico, a que active mucho el pensamiento. Nuestra próxima cita es el sábado 22 de agosto con los eclipses que vamos a tener en este portal del León. No te lo puedes perder de manera presencial aquí en Orlando, Florida. Nos vemos con sus cartas natales para celebrar este gran portal del León. Bienvenidos. Para que ustedes también puedan fluir un poco más en la manera en que comunican las cosas. Creo que esto es clave, ¿no? Para un signo, por ejemplo, como ustedes esta semana. Hay una super, hiper, mega noticia que obviamente, aparte de la luna nueva que ustedes están celebrando, pues la mayoría ya sabe que Quirón, el famosísimo asteroide Quirón, está muy bien relacionado en Tauro. Entró hace poco Quirón. Pues estamos de fiesta por Quirón en Tauro. Algunos Tauros están disfrutando esto porque Quirón no siempre está referenciando temas de pérdida o temas catastróficos. No, muchas veces Quirón también está siendo un gran aliciante para poder llevar a cabo muchas cosas. El aspecto tan fluido que esta semana se da con la luna nueva del martes 14 en relación a Venus, pues es una gran oportunidad de depuración y de estar prácticamente que cerrando una cantidad de temas kármicos hasta ahora. Yo creo que las personas entre los 49, calculen ustedes, y más o menos los 50, 49, 50, 52, por estas líneas de tiempo, pues están entrando en una fase de transformación, depuración y sentido de vida muy especial. Si a lo mejor tú eres de signo Tauro, ascendente, Sol, Luna, y no lo ves tan así, no lo percibes como tan, uy, Javier, yo no me siento tan de esa manera. Por el contrario, siento que la vida me está revolcando. Por el contrario, soy de signo Tauro, ascendente, y siento que la vida me está dando como tres vueltas. Pues déjese dar tres, cuatro y hasta cinco, porque es depurando lo que no sirve, es alquimizando lo que sí conecta con ustedes, lo que sí tiene sentido de ahora en adelante. Entonces esto es bellísimo también para que ustedes puedan entrar como con esa energía mucho más fuerte, mucho más volcánica, y obviamente les va a beneficiar muchísimo más. Recuerden que estos aspectos, pues la luna nueva la tenemos el día martes, no todo tiene que pasar el martes, no todo tiene que pasar la otra semana, pero sí que prácticamente siguiendo el compás, no es, siguiendo el compás del tema, pues es un aspecto muy positivo, es un aspecto muy fluido que les permite a ustedes hacer una gran cantidad eh, de insight, una gran cantidad de transformaciones. Sobre todo, repito, gente que esté en los 49, 50 y tenga muchos planetas en Tauro.
o sean de signo Sol, ascendente o la Luna en Tauro, o por ahí Stellium en Tauro, o quienes tenemos como el suscrito el nodo norte en Tauro, yo tengo mi nodo norte en Tauro. Entonces, imagínense, todos los que tenemos por ahí algo importante en Tauro, la vida nos está diciendo, bueno, vamos a replicar esto, vamos a hacerlo de una manera distinta. La ventaja es que, aunque vengan estos quironianos, estos abrazos de Quirón del maestro Quirón, pues ahí nos va mostrando ciertas líneas de expresión interesantes. Bueno, obviamente hay que hablar del planeta Venus, que es su planeta regente, que está ayudando también a que esto se facilite, ¿no? Que los procesos se estén haciendo de una manera un poco más fluida. Me gusta lo que tiene Tauro para esta semana. Creo que es uno de los signos que tiene el báculo de la sanación. Entonces aprovechen esta luna nueva para que en casa 3 intencionen, típico de intencionar en la 3, sembrar, llámale intencionar, decretar, etcétera, algo relacionado al futuro, a lo que ustedes van a estar haciendo de manera cotidiana. Creo que esto les va a servir muchísimo, ¿no? Sobre todo a aquellas personas que tengan muchos planetas allí o que de pronto sientan que la energía está mucho más conectada hacia ese lado. Bueno.